Muy buenas noches, estamos con Alexis Astúa del sitio web enigmatico.com. Caballero, bueno, un placer, gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarme. Con todo gusto. Empecemos hablando sobre lo que sería el currículum que tiene el señor Sixto Paz, que nos va a visitar en un tiempo a nuestro país. Bueno, Sixto es una persona muy interesante, es una persona muy polifacética. Él viene viviendo experiencias desde hace más o menos 40 años de contacto extraterrestre, que se podría llamar. Él empezó allá por los 70s, específicamente en enero de 1974, a tener experiencias de contactos a nivel de varios niveles, ¿verdad? Desde primero hasta cuarto tipo. Empezó con su familia, un grupo de amigos, a tener experiencias de tipo telepático, que se ha llamado, y conforme ha ido pasando el tiempo, pues ha tenido experiencias a nivel físico también. Él ha hecho en 9 oportunidades invitaciones a la prensa para asistir a esto que se llama encuentros programados. Ha hablado en los principales foros a nivel mundial, como las Naciones Unidas, la Universidad John F. Kennedy en Estados Unidos, y ha impartido conferencias en más de 40 países en estos 40 años que ha tenido las experiencias de este tipo, ¿verdad? Es una persona muy interesante, ha publicado libros, ha hecho artículos para cientos de entrevistas, realmente es muy interesante el tema que él maneja. Bueno, yo en lo particular, hará unos 20 años fue que me enteré de las primeras visitas de Sixto acá. Yo me integré en ese momento a lo que él conformaba como el grupo Rama, que se llamaba así en ese momento. En Costa Rica existía una subsidiaria de ese grupo y me integré a esas agrupaciones y vimos experiencias muy interesantes a nivel físico, a nivel mental también. Particularmente me interesó mucho la forma de ver del fenómeno ovni que se vislumbraba desde el punto de vista del grupo Rama. Conforme fue pasando el tiempo, yo veía que la gente pues, se interesaba, el tema ganaba, por decirlo de alguna manera, adeptos, digamos, en Costa Rica. La investigación del fenómeno ovni pues, ha variado un poco a través de los años a nivel mundial y obviamente en Costa Rica también. Pero, por ejemplo, en los grupos Rama de Perú, en Sudamérica y en otros países, pues también se ha dado experiencias de tipo místico, esotérico, de tipo físico también. Y obviamente pues él siempre pasa viajando alrededor de esos países, dando sus conferencias y todo, y presentando nuevo material, nuevas experiencias y todo de los grupos. Y me di cuenta en ese momento que las experiencias no eran solamente hacia él, sino hacia un grupo de personas que estaban interesados en el tema. Yo mismo tuve las experiencias también, como muchos otros. Él ahora viene presentando un nuevo material, un nuevo libro, y pues es interesante traerlo y que presente su experiencia a hoy, 2014. Realmente es mucho lo que se tiene que hablar de eso. En la década de los 90 los grupos eran grandes, era más masivo el tema, se hacían muchas conferencias, muchas charlas, se hablaba mucho del tema. Ahora se ha minimizado, se ha hecho una especie de tabú, no sé por qué, pero particularmente Costa Rica es así, porque en otros países más bien se ha dado como una gran apertura a esto. Entonces ha cambiado un poco la percepción del fenómeno ovni con respecto al tema de Sixto. Yo en lo particular creo que esto ha sido un poco, digámoslo de alguna forma, manipulado por el acceso a internet, de la información, las tecnologías de información, las redes sociales, y se ha dado para bien y se ha dado para mal también. Es decir, hay mucha información fraudulenta que circula en la red y hay mucha información muy interesante también. Y pues la idea es compartir, la idea es universalizar esa información, escoger un poco lo que más nos sirva. Y yo pienso que sí se ha dado un gran cambio, para bien o para mal, pero sí se ha dado. Realmente es totalmente otra cosa como se vivió en ese momento. Conversábamos fuera de micrófonos, existe una especie de vacío en la cultura religiosa a nivel mundial, porque esto no solamente se limita a una sola religión, en ciertos aspectos del ser humano. Es decir, la religión nos explica nuestros orígenes, responde muchas preguntas, pero otras las deja como en el aire. Y precisamente las filosofías que conllevan este tipo de experiencias muchas veces llenan esos vacíos. Yo personalmente he visto gente que se vuelve fanática religiosamente, y también he visto gente que se vuelve fanática en estos temas. O sea, siempre el ser humano tiene esa tendencia, ¿no?, a fanatizar las cosas.
Sin embargo, siempre se ha dicho en estos grupos, y Sixto muy bien lo menciona en sus conferencias, que la idea no es fanatizar los temas de esta índole, sino más bien como compartir, como universalizar la información, como decía antes, y también tratar de pensar un poco y utilizar el sentido común. O sea, si bien es cierto que las inteligencias que están detrás de estos objetos podrían dar un mensaje positivo, un mensaje más universal, es así, pues también es cierto que podríamos utilizar un poco el sentido común y verlo por nosotros mismos y tratar de entender cómo funciona la mecánica universal desde ese punto de vista. O sea, no hacer un tabú el tema, sino tratar de meter un poco más el pensar, el razonar, el razonamiento, eso que nos hace humanos desde el punto de vista sociológico. Y por eso es que personas como el señor Sixto y otras personas que han sufrido o han tenido estas experiencias dan ese referente a nivel social, porque estas personas logran explicar y llenar esos vacíos que muchas veces la religión no puede. Desde ese punto de vista, es interesante también ver cómo la gente reacciona ante este tipo de informaciones, ¿verdad? Como le decía al principio, a veces se fanatiza también desde el otro punto de vista, pero también logra una gran acogida a nivel social. Claro, siempre desde el punto de vista ideológico y filosófico, ¿verdad? Que también es otra, digamos, arista del fenómeno ovni, que es bien interesante también. Tenés que ver el bagaje social y cultural de esa persona que ha tenido esa experiencia. En el caso de Sixto, por ejemplo, como te decía al principio, él ha invitado a la prensa en 9 ocasiones, incluso han ido medios de Costa Rica a estos eventos, y él tiene todo un background, una trayectoria por detrás de lo que han sido las experiencias de contacto. Incluso ahora hace escasos 2 meses se tuvo una experiencia muy fuerte con el grupo Rama y con sus remanentes allá en México, específicamente en la zona de Teotihuacán, donde de día, con cámaras incluso de fotografía, de video y todo esto, se vivieron experiencias físicas de aparición de estos objetos y donde la gente pudo constatar la realidad de este tipo de experiencias. O sea, no es algo que yo te digo y tú me crees, o que si queda adrede creerlo o no, sino que realmente hay una apertura física de parte de las entidades que controlan esos objetos. No es solamente el te diré y tú me creerás o no. O sea, realmente hay toda digamos, un caleidoscopio de pruebas, de testimonios, de fotografías, de videos y todo esto que se puede encontrar en internet fácilmente ahora que estamos en la era de información, y se puede dar un estudio, digamos, de lo que la persona está diciendo y cómo emplazar eso con ese tipo de pruebas, ¿no? Y en el caso de Sixto, pues eso se ha dado manifiestamente, es decir, él ha tenido experiencias en España, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Perú, en muchos países donde la gente ha sido testigo de ese tipo de experiencias, no solamente con él, sino con este tipo de agrupaciones que manifiestan este tipo de contactos y experiencias también. Siempre nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa cuando morimos? El asunto es como un miedo, tabú, las religiones intentan explicarlo de su forma, las filosofías también. En esta conferencia específicamente lo que se analiza es, por ejemplo, cómo ven las inteligencias que están detrás de esos objetos el fenómeno de la muerte, es decir, cómo lo viven ellos, qué filosofía o cómo lo entienden, o de qué sirve la muerte y de qué sirve la vida, por ende. En esta conferencia él analiza un poco desde el punto de vista de sus experiencias, cómo es que estos seres manifiestan la capacidad de poder entender el uso, la finalidad de la muerte desde el punto de vista universal, ¿verdad? O sea, ¿para qué sirve? ¿De qué serviría, por ejemplo, si una persona nace y a los 2 años se muere, o si una persona vive 100 años? O sea, hay muchas preguntas que quedan como en el aire que desde el punto de vista filosófico se podrían responder desde el punto de vista extraterrestre, digámoslo así, de las inteligencias que controlan, están detrás de estas experiencias. En otras conferencias, por ejemplo, que hablan sobre el ADN mutante, que es un tema muy interesante, el costarricense siempre se ha preguntado y siempre se sorprende, por ejemplo, cuando nacen niños con ciertas capacidades muy fuera de lo común, niños, digámoslo así, superdotados, o niños que están por encima de la media, que tienen cierto entendimiento hacia ciertos temas que corresponden a adultos, ¿verdad? Esta conferencia se emplaza en ese tema,
Por ejemplo, explica que desde los 50 que se descubrió el ADN, hay ciertas mutaciones que se han estado dando en ciertas personas que podrían dar lugar a un tipo de mutación o a un tipo de cambio social a nivel biológico en el ser humano. Ese tipo de conferencia va enfocada hacia ese tema específicamente. Allá en los 50, cuando Francis Crick descubrió la secuencia del ADN en las 4 bases que se conocen, se abría todo un panorama de lo que podrían ser las mutaciones genéticas en el ser humano. Incluso hay películas de los mutantes y todo esto, ¿no? Pero en este caso se han dado investigaciones muy serias donde se demuestra que hay personas que ya están mutando su ADN de una forma muy interesante y que tienen acceso a cierta información que está ahí, que está guardada en el ADN del ser humano, pero que está codificada de una forma y que mediante ciertas combinaciones de estas mismas bases, que son alrededor de 3.000 millones de combinaciones diferentes, tenemos acceso a esa información, pero que es ahora, en el siglo XXI, donde el ser humano está yendo hacia esa información, está mutando hacia eso. Y este tipo de conferencias se enfoca más que nada en ese tema, en qué nos podría deparar en el futuro ese tipo de mutaciones, hacia qué información vamos, qué podríamos accesar por medio de ese tipo de combinaciones en el ADN del ser humano más adelante. Esto es un tema que yo, en lo particular, en los últimos años he visto que se habla mucho en los trabajos, en las casas, porque la gente ahora tiene más información por medio de internet a este tipo de temática, o sea, la confabulación de los gobiernos, ¿verdad? Es bien sabido que los gobiernos ocultan información de índole militar, de índole científico, etc. Y con el tema OVNI no es la excepción, más bien es toda una parafernalia, toda una aparatosa estructura que forma el tema de la ocultación del fenómeno OVNI en los gobiernos, específicamente en el gobierno norteamericano. En los 80s, Pete Dominici, Harrison Smith y John Glenn, que son astronautas estos dos últimos, ellos le ganaron un juicio al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la liberación de información. Ustedes saben que los Estados Unidos tienen un acta, algo que se llama el Acta de Liberación de Información, que cada 50 años más o menos se liberan ciertos tipos de informaciones que fueron sensibles en su momento a nivel militar. Ellos, al haberle ganado este juicio al gobierno norteamericano, ellos se vieron obligados a liberar ciertas informaciones, obviamente parcialmente, porque no se puede liberar del todo, porque son secretos de Estado. Y entre esas informaciones que se han ido liberando a través del tiempo, pues está el famoso caso Roswell, los archivos del FBI en el Baúl, que es un sitio web que es público, en este momento está abierto y cualquiera puede accesarlo, y ahí hay cualquier cantidad de registros, hay más de 6.000 archivos que relatan desde casos de estrellonazos de ovnis que el FBI ocultó, hasta cuerpos recuperados incluso, y toda esa información está ahí y está pública en este momento precisamente porque conforme ha pasado el tiempo se ha ido liberando a través del Acta de Liberación de Información. Esta conferencia específicamente nos da una pincelada sobre eso, pero también sobre las informaciones que ha ocultado, por ejemplo, la NASA. Hace un par de años la NASA con bombos y platillos anunció de que había un descubrimiento que habían hecho en Marte que iba a revolucionar la forma de pensamiento que tenemos con respecto al universo. Pues resulta que 2 días después o 3 días después salieron diciendo que no había pasado nada, que todo estaba normal. Eso fue para la misión de Curiosity y todo quedó en el olvido. Entonces la pregunta que queda en el aire es ¿por qué, si antes habían dado la información o iban a dar la información de que algo había sucedido, que algo habían descubierto, por qué 3 días después tratan de ocultar o tapar el sol con un dedo? Entonces esa conferencia va más que nada enfocada a responder ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en los altos mandos de la NASA, de instituciones como el FBI, de la CIA, inteligencia de Estados Unidos, incluso el comando militar, que tanto se habla ahora con este asunto de las guerras del Medio Oriente y todo esto? Ellos tienen información relacionada con el fenómeno OVNI. Lo que pasa es que hay ciertos intereses que prohíben y tapan ese tipo de información, ya sea para una o para otra interés que ellos tengan o qué sé yo, digamos, opiniones al respecto que ellos tengan, ¿verdad? Pero realmente es un tema que yo digo que es de lo que más se habla últimamente, porque hay muchísima información en la red
y el costarricense va a tener acceso en esta conferencia a ese tipo de información. Las conferencias van a ser el 12, 13 y 15 de noviembre aquí en San José. Todavía el lugar está por definir porque tenemos varias opciones ahí para poder darles a conocer más adelante, pero estamos en eso. Sería el 12, 13 y 15 de noviembre de 6 a 9 de la noche aproximadamente. Más adelante les vamos a dar los detalles, los teléfonos, el lugar, los costos y todo esto para que la gente tenga acceso a este tipo de información. Sobra decir que es realmente una oportunidad muy buena como para tener acceso a primera mano de lo último del fenómeno OVNI a nivel mundial. Sixto, como ustedes saben, les decía antes, ha estado muy activo en estos últimos años. Ha tenido acceso a muchísima información de mucha gente, incluso altos mandos. Ahora hace escasos meses lo invitaron, un senador de los Estados Unidos le hizo una invitación explícita a su persona para que fuera y se apersonara en Estados Unidos, en Washington, a hacer una serie de conferencias. Él estuvo allá y tuvo acceso a muchísima información, a mucha gente también. Él trae muchísimo material muy nuevo, trae sus nuevos libros también. Específicamente me interesa, muy interesante también el último libro, que es sobre la vida y la muerte, que es el tema que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué morimos? Todo este tipo de preguntas. Entonces, en estas conferencias realmente yo pienso que es una buena oportunidad como para tener acceso de primera mano a esos temas, ¿verdad? En el Facebook hay muchísima información. Yo más adelante vamos a estar posteando ahí en la red social, vamos a estar posteando toda la información de las conferencias, el lugar y todo esto. Para más información, por ahorita pueden accesar un correo que es sixtoencostarrica@gmail.com. Ahí pueden escribir y pueden pedir datos. Y ahí pueden accesar y les vamos a dar los teléfonos y todo esto para que tengan un poco más de apertura con respecto a los detalles de las conferencias, ¿verdad?